Muy buenas noches, bendiciones. En esta preciosa noche le damos gracias al Señor por una noche más aquí en este programa Semillas de Fe del Ministerio Profético Vientos de Gloria del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por una noche más donde vamos a compartir su santa y bendita palabra. Le damos gracias al Señor por este Ministerio Profético Vientos de Gloria del Espíritu Santo de Quetzaltenango, Guatemala, en cabeza de la pastora Abigail Coyoy, a quien bendecimos en esta hora en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entregamos este tiempo en las manos del Señor, le alabamos, le adoramos y le bendecimos porque somos la generación que ama la presencia del Rey Jesucristo. Bienvenidas a cada una de las personas que se van a conectar. Oramos en esta hora por cada una de ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Alabemos al Señor porque Él es bueno. Hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, pegado iré en pos de mí, benditos los sedientos, pues ser, aleluya, saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, mi amada Yadira Arellana, un fuerte abrazo desde aquí. Le damos gracias al Señor por este tiempo, preparamos esta atmósfera y este tiempo para el Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo se va a mover con gran poder y unción en este espacio. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oramos por cada una de las vidas que se van a conectar en esta noche. Bendecimos esta página y amamos tu presencia, Rey Jesucristo. Es la página donde transmitimos este programa a través de Semillas de Fe. Oramos por Quetzaltenango, por Guatemala, por los líderes de este ministerio, por los padres de la pastora Abigail y por cada persona que se va a conectar en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en esta hora vamos a darle inicio a la enseñanza del día de hoy, poniendo este tiempo y esta serie de la cual estamos hablando toda esta semana, que es la serie de la familia. Esta serie poderosa porque el Señor para este tiempo nos está llamando a levantar familias, nos está llamando a levantar las almas, alcanzarlas en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, hoy honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, saludando a cada persona que se conecta, que nos ve en esta hora desde las diferentes naciones, bendiciendo cada nación de la tierra que se conecta en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Mabel Cárdenas, desde aquí, desde Barranquilla. Un fuerte abrazo para cada persona que se conecta en esta hora. Comparta la transmisión, dele me gusta, comente, coloque al final sus peticiones porque vamos a estar orando sabiendo que el Señor va a obrar en el nombre poderoso de Jesús. Y esta serie que se titula hoy La Familia, esta serie de la familia está fundamentada prácticamente en este tiempo, o sea, la familia, lo que más se encuentra fragmentado y afectado en este tiempo. El título del mensaje es La familia sobre la roca. Nosotros de nuestra familia recibimos las normas de nuestros padres, las primeras enseñanzas de los abuelos, de las percepciones de ellos de lo bueno y de lo malo, del sentido del deber moral, y en algunos casos desde niños se implantan, cuando son familias cristianas, la semilla de la fe. Pero hoy vemos una decadencia moral tremenda. Y por eso la importancia de que los padres y las familias cristianas enseñen a sus hijos los valores y fundamentos de la palabra. El versículo de la enseñanza de hoy está en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 48.
En la versión Biblia hispanoamericana dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, puede compararse a un hombre que para construir una casa cavó primero profundamente y puso los cimientos sobre la roca viva que es Cristo. Cuando luego se desbordó el río y se produjo una inundación, aquella casa resistió el embate de las aguas porque estaba bien construida. Bendiciones, mi amado hermano José David Hernández, un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga de manera especial. Estamos hablando de la serie La Familia y este versículo es poderoso, está en Lucas 6:48. ¿Qué nos indica esta parte de la Escritura? Que cuando nosotros como padres, como hijos de Dios, que estamos formando, estamos creando una nueva familia, nuestros fundamentos deben ser en la palabra, porque por muchos valores que enseñe una familia, por muchos valores que inculquen a sus hijos, un hijo cuando empieza a crecer con la palabra como fundamento es un hijo que muy difícilmente se perderá. Pues claro que también depende de un trabajo de los padres, el estar orando y rodeando a sus hijos en oración para que cuando ellos salgan a la vida, esos fundamentos permanezcan y prevalezcan en ellos. Hoy vemos un alto índice de divorcios, de ideologías y de leyes que van en contra de lo establecido por la palabra de Dios. Vemos cómo se ha ido deteriorando el modelo de familia. Hoy ya vemos que han introducido nuevos modelos de familia según los gobiernos y según una cantidad de cosas aborrecibles y abominaciones que van contra la familia directamente. Sabemos, como dice la Escritura, que varón y hembra los creó. Ese fue el diseño original de Dios. Y todo lo que se ha levantado contra este diseño original ha sido para destruir, para desdibujar el diseño original de la familia. Pero nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor, sabemos perfectamente de que nada puede dañar ni destruir lo que el Señor estableció. El enemigo quiere copiar, pero de una manera incorrecta. Quiere desdibujar. Bendiciones, amada Mayra López, un fuerte abrazo. Bendiciones, mi amada Santa Itzcoy, que el Señor les bendiga. Hoy vemos un alto índice de divorcios, de ideologías y de leyes que se han establecido para ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros vemos en todo lo que los gobiernos están implementando e introduciendo el apoyo a las ideologías de género con el fin de destruir la familia original, el diseño original. Pero nosotros sabemos que estos ataques vienen directamente del enemigo y que si nosotros siendo hijos estamos apercibidos de esos ataques que la familia está recibiendo, cuánto más debemos introducir la palabra de Dios desde un principio a los niños, aún desde el vientre. Aún desde el vientre, desde la fecundación, debemos empezarle a hablar a ese vientre y profetizar sobre la vida de esa nueva vida que va a venir, porque sabemos que Dios ha permitido la vida con un propósito para él, porque herencia de Jehová son los hijos, como dice la palabra, y fruto de gran estima el fruto de nuestro vientre. Entonces nosotros sabemos que los ataques no vienen ya de manera encubierta como antes, que se decía de que los mensajes eran subliminales. Ahora vienen de manera abierta y frontal. El uso indebido de las redes sociales, el internet, el mal uso del internet son factores que han contribuido a la desintegración familiar en el mundo. Hoy vemos niños, por ejemplo, niños a temprana edad, ya con dispositivos móviles. Bendiciones, mi amada Mayerly Tayún, y a cada persona conectada, un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Barranquilla. Vemos que ya desde un principio los niños pequeños, eso no se veía antes, un niño de 2, 3 años ya maneja un teléfono y a la perfección. Ya los niños están muchas veces promovidos por sus padres, y me van a perdonar los que son padres y son abuelos, pero es una manera incorrecta de ir introduciendo a un niño tan pequeño en el internet, porque hoy los niños son altamente vulnerables a los ataques y a todo tipo de enseñanzas contrarias
para empezar a introducir esas mentes en cosas demoníacas incluso. Y no es nada que tenga que ver con religiosidad, es una verdad tangible. Nosotros vemos niños desde pequeños ya siendo poseídos o influenciados por demonios. Aquellos niños que ya empiezan con los videojuegos y empieza el enemigo a introducirles cosas a los niños desde muy temprana edad, porque muchas veces los padres, con el fin de darle un gusto a sus hijos, no tienen idea de la dimensión que esto a nivel espiritual representa en los niños desde pequeños. Son altamente influenciados por ese mundo del internet. Entonces los adultos muchas veces empiezan a introducir a los niños con estos aparatos, muchas veces para que el niño se quede quieto, para que el niño esté entretenido, y a cosas que parecen aún inocentes. Parece que de pronto el video con la música es algo muy inofensivo, pero el enemigo sutilmente y hasta de verdad de frente se mete con cosas, empezar a introducirle a los niños ya pensamientos de ideología de género, de la falta de identidad, etcétera. Entonces debemos estar muy apercibidos, porque Dios nos está llamando a este tiempo al arrepentimiento, a la humillación, a que nos volvamos a los principios bíblicos, porque muchos se han vuelto tras la corriente del mundo, y lo que el Señor quiere es que nosotros volvamos a los principios bíblicos y criemos hijos en amor y con carácter, porque muchos de los hijos que han crecido de esta generación a la que se denomina generación de cristal son jóvenes con una alta probabilidad de suicidio, son jóvenes muy vulnerables a la corrección, son jóvenes vulnerables a la disciplina. Es cierto lo que estamos viviendo, porque hoy en día ya no se reprende y se corrige al hijo como se hacía en años pasados, que se corregía con vara. Y esto no quiere decir que estemos promoviendo el maltrato ni nada de esto. Entendamos y discernamos las cosas. Debemos saber que la instrucción del niño, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabemos que el fundamento y el principio de todo individuo para crecer con una mente sana y con una formación y unos valores, como dice aquí, es Cristo. Él es el fundamento de todas las cosas. Y si nosotros criamos hijos con estos valores, muy difícilmente, aunque puede que el mundo de alguna manera pueda llegar a influenciarlos, nuestros hijos van a ir con esos principios, ya ellos van sellados con esa palabra al mundo. Entonces vemos que muchos jóvenes tienen un alto índice de depresión también, jóvenes que viven deprimidos, jóvenes que están solos, que tienen poco acompañamiento de los padres, porque entre otras cosas hay que decirlo, que muchos padres se vuelven a veces hasta los teléfonos, y todo el tiempo usted a veces ve familias que están compartiendo y están los padres metidos en los teléfonos, los hijos metidos en los teléfonos, y cada quien con un dispositivo móvil, pero ya muy poco se comparte en familia. Entonces, volvamos a los principios bíblicos, a los fundamentos, como dice la palabra, a estar arraigados en la palabra, cimentados en la verdad. Los suicidios y todo este tipo de depresiones han desencadenado jóvenes débiles, pero la palabra dice en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hoy en día el hombre tiene, cada persona tiene una facilidad de a un clic ver cualquier cantidad de inmoralidad por internet, por redes sociales, incluso personas que a veces están en su computadora haciendo algo y sale de repente un anuncio, sale una invitación a las cosas malas. Entonces, esto quiere decir que estamos ya siendo bombardeados de manera frontal por el pecado, porque Satanás empieza a envolver la mente desde pequeños, empieza ya a introducir. Entonces, debemos estar muy apercibidos con todas estas cosas, porque sabemos que el ataque del enemigo viene contra la familia, porque la familia sabemos perfectamente que es la base de toda sociedad. Entonces, familias destruidas, familias resquebrajadas, vulnerables, jóvenes sin identidad, son jóvenes propensos a ser vulnerables, a ser atrapados por cualquier tipo de filosofía, de ideología. Y estos jóvenes muchas veces desorientados y sin identidad, aún sin acompañamiento de sus padres, son jóvenes que tienen una alta probabilidad al suicidio,
son jóvenes que están desconectados muchas veces de la realidad. Y entonces en los planteles educativos, en los lugares donde estos jóvenes están vulnerables, empiezan a juntarse con otros que están igual o peores que ellos, y empieza el enemigo ahí a introducir esos pensamientos en los jóvenes para desviarlos y para destruirlos, porque el enemigo no quiere que se levante una generación que ama y busca la presencia de Dios. Entonces es importante la responsabilidad que tenemos como padres, como tíos, como hermanos, quizás hermanos menores, de ir corrigiendo e instruyendo a esas nuevas generaciones en los fundamentos de la palabra de Dios. Hoy vemos también muchos padres que quizás están entregados a vicios, a estar permaneciendo mucho tiempo en los teléfonos móviles, y esto hace que de alguna manera ellos descuiden el rol que tienen como sacerdotes, no establecen normas, no establecen principios bíblicos en sus hijos, y estos crecen sin fundamento, con un carácter débil, falta de corrección, de disciplina y de amor. Las familias necesitan volverse a la palabra, porque como dice la Escritura nos habla y tiene cantidad de consejos y de fundamentos para todo, para todas las cosas que necesitamos en la vida. Dice: escudriñen las Escrituras, dice en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los únicos valores reales que pueden salvar a las familias están arraigados en las Escrituras y son valores bíblicos, no solamente lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi papá. Pero ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia en toda esta situación? Nosotros necesitamos volver a los principios bíblicos, predicar la palabra de Dios como lo hacemos en esta página. Las familias necesitan poner a Dios en el centro, aplicar y obedecer los principios claramente establecidos por Dios para los padres de familia, enseñar e instruir a los hijos y corregirlos con base en la palabra de Dios. Porque muchos padres a veces corrigen a los niños por falta de paciencia y descargan su ira en esos niños, pero no saben corregir en amor. Es importante que los niños desde pequeños empecemos a hablarles de la palabra. Aún en los templos muchas veces a los niños pues se les acostumbra quizás a ponerlos a colorear, a ponerlos a dibujar, pero no se les enseña el fundamento de la palabra, no se toma la palabra, no se les empieza a introducir un versículo, no empieza a enseñárseles al niño la doctrina bíblica. No, pero es que es muy pequeño, ¿él qué va a entender? Pues aunque aparentemente parece que el niño no entendiera, pues si el niño tiene la habilidad y la capacidad para coger un teléfono móvil y poder usarlo, incluso niños pequeños ya saben cómo manejar el teléfono, ¿cómo no van a tener la capacidad de comprender o de empezar a ser introducidos en la palabra de Dios? Si hay capacidad para una cosa, hay capacidad para lo otro, para la palabra de Dios primeramente. Entonces, Deuteronomio 6:7, ¿qué nos enseña? Nos enseña que y las repetirás a tus hijos, ¿qué cosa? La palabra, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. La disciplina en amor y en la corrección temprana están los verdaderos valores y el carácter de los hijos. Proverbios 23:14, ¿qué nos dice? Dice, no rehuses corregir al muchacho. No rehuses, y con esto no quiero decir que corregir al muchacho quiere decir que vamos a ensañarnos en ir a corregir a nadie, sino que no rehusemos a corregirlo, porque fíjense que en las generaciones de nosotros, los que ya somos adultos, antes cuando uno hacía algo que estaba mal, el papá o la mamá lo corregían a uno. Y en esa generación no hubo gente con esos altos índices de depresión, esa gente que estaba, hoy en día pues ya se corrige a un niño y ya el joven quiere levantarse incluso contra su padre o su madre a golpearlo, a medir fuerzas, a ponerse de tú a tú. ¿Pero por qué? Por la falta de corrección desde temprana edad. Si la palabra lo dice, la palabra es clara cuando dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá. Y eso no es muerte física, sino muerte espiritual. ¿Cuántos jóvenes no andan descarriados por falta de unos padres que corrigieron a tiempo actitudes que pudieron a más temprana edad prevenir, y que ya cuando es mayor o cuando es adulto ya no se dejan corregir? Por eso dice, instruye al niño, porque es desde temprana edad. No cuando ya está más grande, que voy a venir a corregir lo que no hice cuando era más pequeño. Ahí ya
casi que imposible. Sin embargo, pues sabemos que el Señor es poderoso y para Él no hay nada imposible, pero el Señor nos está dando unas direcciones y nos está dando unos lineamientos que debemos seguir como padres para evitar que las generaciones futuras se pierdan. Entonces, esto nos enseña la palabra, y si la palabra lo dice, nosotros debemos seguir al pie de la letra lo que dice. Dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigaréis con vara y librará su alma del Seol. O sea, miren la responsabilidad que tenemos como padres. Es decir, no solamente padre es aquel que quiere llenar un vacío, que me casé y quiero tener hijos, una linda familia. No, la responsabilidad de los padres radica también en el propósito que Dios ha depositado en la vida de ese hijo. Porque un hijo no solamente viene para levantarlo y para que sea un profesional, eso está bien. Pero lo importante es saber que cada hijo viene con un propósito de parte de Dios y que nosotros como padres debemos velar ese propósito que Dios ha establecido desde la eternidad en esos hijos, porque la palabra es clara y dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima, el fruto de nuestro vientre. Es decir, que si son herencia de Jehová, nosotros no somos dueños de la vida de nuestros hijos, pero nosotros estamos llamados a velar por el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. También es cierto de que cuando se corrige al hijo, nosotros no debemos provocarlos, porque el hecho no es saciar mi rabia, sino corregirlos. Colosenses 3:21 nos enseña este principio. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si aplicamos estos principios, la barca de nuestra familia navegará en tormentas fuertes, pero no naufragará. El Salmo 127:3 nos enseña lo que les decía hace un momento. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. El Señor nos pedirá cuentas por los hijos que hemos criado o por los hijos que hemos malcriado. Porque cuando un hijo se pierde, por decisión propia ya es muy distinto, pero cuando el hijo se pierde por falta de la corrección, por falta de ser instruido en los principios bíblicos, y muchos de nosotros no vinimos instruidos en los principios bíblicos, que conste, nosotros muchos recibimos a Cristo ya creciditos, ya habiendo cometido muchos errores, pero ya una vez que se cometieron los errores, podemos redireccionar esos errores volviendo a los principios bíblicos y poniéndonos en sujeción con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor tome la vida de nuestros hijos y pueda enderezar sus caminos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, que no se nos olvide eso tan importante que nos enseña la Escritura, que ellos son herencia del Señor. Y fíjense lo que dice, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Ellos son flechas que nosotros vamos a impulsar. Así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, la familia constituida por padres e hijos, cada uno tiene unas ordenanzas dentro de la Escritura. A los padres les enseña a corregirlos sin exasperarse, a los hijos a honrar a sus padres, a los padres a corregir y a disciplinar a sus hijos, y aun cuando fuere necesario con vara, porque la palabra lo dice. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de los hijos. Qué hermoso lo que dice la palabra. No será avergonzado. Le damos gracias a Dios porque sabemos que a Dios le ha placido darnos hijos, ¿verdad? Para el propósito de su obra. Pero quien desecha la reprensión yerra. Sabemos que este principio no se cumple en todos los casos. A veces hay mucha gente joven y temerosa del Señor que muere a temprana edad, y hay gente muy impía que vive muchísimos años. Pero es un principio generalmente cierto. Nosotros sabemos que quien instruye al hijo, aun cuando el hijo se desviare, como el hijo pródigo, recuerde la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo fue y malgastó la herencia de su padre, hizo y deshizo con su vida, pero una vez comiendo las algarrobas de los cerdos, recordó a su padre, retomó su camino y su padre le esperaba con un anillo. Es decir, pueden ellos ir quizás al mundo y desviarse, pero mientras estemos orando, nos mantengamos de rodillas orando por esos hijos vuelven al propósito de Dios, porque Dios tiene propósito para ellos.
Sabemos que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. El fundamento de la familia que tiene a Cristo muy difícilmente se perderá. Debemos aún con nuestros hijos grandes hacer altares de oración, permanecer unidos en oración, compartir tiempo con los hijos, compartirles de la palabra. Y aquellos hijos que son renuentes a que se les comparta la palabra, modelarles con nuestro testimonio, el testimonio de Cristo, la verdad de lo que estamos viviendo, porque somos una Biblia humana, somos el testimonio de aquellos que nos están viendo y sabemos que aún aquellos que aún no han sido alcanzados por la palabra, ellos vendrán al Señor, porque el Señor enderezará las sendas torcidas. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esta era la palabra que el Señor ponía hoy en mi corazón. La familia sobre la roca inconmovible que es Cristo. Seguimos orando por las familias, declarando sobre los hijos que ellos serán pastores, que ellos serán profetas, que ellos serán ministros del Señor, que el Señor llenará su boca de su palabra, que nuestros hijos no se perderán, que nuestras generaciones son benditas en el Señor. Oramos por los hijos que quizás están siendo en esta hora tocados en sueños y en visiones por el Señor, porque seguimos permaneciendo ahí creyendo que fiel es el que prometió y el que comenzó la buena obra en nuestros hijos la perfeccionará. Cuando uno solo de la familia se levanta a orar, a clamar, a interceder, a gemir delante de la presencia del Señor por el esposo que se encuentra perdido quizás, por los hijos que quizás viven en drogas o que quizás están perdidos en fornicación, o no solamente eso, perdidos en pandillas, hijos que quizás estén en la cárcel. Aun cuando nosotros viéramos todo perdido en nuestros hijos, sabemos que dice la palabra: Señor, herencia tuya son ellos, Padre. Haz memoria de nuestros hijos en el nombre de Jesús, o aquellos que quizás a sus padres no se han convertido y son hijos que le sirven al Señor. Padre, tu palabra dice que yo y mi casa te serviremos, Señor. Esa es una promesa que pesa sobre las familias, porque nosotros estamos edificados sobre la roca viva que es Cristo, y Él no se ha olvidado de nuestras peticiones, Él no se ha olvidado de nuestras oraciones. Él sabe que estamos clamando por esos hijos, Él sabe que estamos clamando por esos matrimonios, por esos esposos, por aquellos que no se han rendido al Señor, porque el Señor diseñó la familia, el Señor diseñó el matrimonio, el Señor trajo a los hijos porque eran su herencia, y el Señor con todo lo que ha hecho dice que todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto. Dios no se equivocó en nada. Todo lo que hizo, lo hizo con un propósito, y le damos gracias al Señor porque esta serie de la familia, especialmente de la familia, ha sido desde el corazón de Dios para compartir a las generaciones, para compartir a quienes nos ven, porque sabiendo estos principios que muchas veces hemos podido olvidar, oramos sobre las promesas que el Señor nos ha dado y declaramos sobre nuestros hijos esas promesas, y sabemos que nuestros hijos son de Cristo, no le pertenecen al enemigo, porque no hemos parido hijos para maldición, sino hijos para la gloria y la honra del Señor. Le damos gracias al Padre por este tiempo, porque nosotros sabemos que perseveramos en oración, porque nosotros sabemos que nuestras oraciones, como dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros, aun si viéramos a nuestros hijos perdidos, seguimos orando por ellos. Dice también la palabra tiene tantas ricas y abundantes promesas para cada una de las necesidades nuestras. Si nosotros nos volviéramos un poco más a la palabra y entendiéramos la instrucción, no habría tanto joven y tanto niño perdido, tanto niño desorientado. Pero sabemos que la promesa que se le hace a los padres de que instruyan, la palabra de que instruyan los padres a sus hijos muchas veces es olvidada. A veces los padres que no conocen la escritura simplemente crían a los hijos según lo que consideran correcto o conveniente. Bueno, no siempre correcto, pero más bien conveniente. Pues es más fácil a veces no disciplinar al niño y que el niño no moleste, entonces vamos a darle un teléfono y que el niño esté aún dentro de las congregaciones, los niños con los teléfonos, y ya con eso el niño se mantiene quieto, y ya eso con el niño no grita, el niño no se mantiene inquieto. Pero no es la manera como Dios quiere que se críen a los hijos, porque muchas veces esos niños solamente se crían con un teléfono y solamente esa es la compañía que tienen. No hay un acompañamiento por parte de los padres, y sabemos que los padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de dar cuenta de lo que el Señor nos ha entregado, y nosotros tenemos que garantizar que nuestros hijos no se vayan a apartar del camino de la verdad, porque el camino es Cristo.
Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros sabemos que mientras nuestros hijos estén en el mundo, porque no fueron quizás direccionados por la palabra, seguimos orando porque sabemos que aún en ellos Dios tiene un propósito perfecto y eterno. Como decía la palabra, que ellos son lanzas en manos del valiente. Imagínense una flecha. ¿Qué hace el que va a lanzar la flecha? El que lanza la flecha la prepara para que esa flecha vaya directo a un objetivo. Ese es el propósito por el cual los padres han sido puestos, para la instrucción temprana, que puede ser un medio para que los niños, los adolescentes se recuperen. Así como Salomón, vemos un caso. Salomón fue un hombre que le pidió al Señor sabiduría. A Dios le pidió sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Pero ¿qué pasó con Salomón? Salomón de repente se desvió y fue por caminos incorrectos. Como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su final es camino de muerte. Hay cosas que quizás no pueden parecer buenas, pero no parece tan malo que a un niño se le dé un teléfono. Eso que tanto es, tampoco hay que ser tan exagerado, no hay que ser religioso, no hay que ser legalista. Eso no se trata ni de religiosidad ni de legalismo. Se trata que estemos apegados a los principios bíblicos, porque si nosotros hacemos lo que dice la Escritura, no va a fallar lo que la palabra dice. La palabra no se equivoca, Dios tampoco, nosotros sí. Entonces debemos seguir los lineamientos que dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que estamos llamados es a cumplir lo que dice la Escritura, no a cuestionar lo que dice la palabra, porque los tiempos son distintos, porque, bueno, a nosotros no nos criaron con teléfonos celulares, ahora los niños sí, no, pero eso no significa que porque ahora los teléfonos, los niños tienen acceso a eso significa que esté bien. Nosotros sabemos que en nuestros hogares debe prevalecer la enseñanza de Cristo desde una edad temprana y permanecerá hasta una edad adulta. Los niños que crecen en hogares donde se les ha compartido, se les enseña de la palabra, muy difícilmente serán hijos descarriados. Dios usa padres fieles como instrumentos para la salvación de sus hijos. La salvación de tu hijo es, desde luego, una cuestión que ha de ser resuelta y puesta en las manos del Señor, que el Señor nos guíe y nos dirija qué palabras, qué oración debo hacer por mis hijos, porque nosotros a fin de cuentas estamos llamados a orar por nuestros hijos, usando la palabra como el centro y la verdad del Evangelio, que permanecerá perpetuamente en el corazón de los niños, porque los niños son como esponjas. No sé si muchos saben aquí, los niños tienen una retentiva y una capacidad increíble para asimilar el conocimiento, y son muy despiertos. Hoy en día ya un niño no es como quizás antes. Hoy ya los niños nacen y ya desde pequeños tienen una habilidad para manejar un teléfono. Entonces esa misma habilidad que tienen los niños para manejar la tecnología es la misma capacidad que debemos despertar en ellos para absorber la palabra, para instruirlos en la palabra, hablarles, compartirles la Biblia en audio, ponerlos salmos, cánticos, alabar al Señor, adorar a Dios. Enseñar al niño es eso, inmersos los niños pequeños en la palabra, no en la música del mundo. A veces vemos videos de niñas ya haciendo tutoriales de maquillaje, de cómo se debe peinar, de cómo se debe bailar y movimientos raros. O sea, ¿por qué padres no tienen conciencia de que la vida de un niño no es solamente que el niño sea divertido y ese tipo de cosas, sino que sea una vida para Cristo, una vida rendida al Señor? Un ser humano que criamos con los principios bíblicos será un adulto que va a reproducir la palabra de Dios. Nosotros sabiendo todas estas cosas muchas veces las olvidamos y a veces nos dejamos llevar por la influencia del mundo. Habiendo dicho todo esto, nosotros a veces vemos padres que van a consejerías bíblicas y dicen, pero es que mi hijo esto, él no quiere saber nada de la palabra. Pero la pregunta es, ¿usted en algún momento le ha hablado, le ha compartido a su hijo? ¿Desde qué momento empezó a compartirle? Si ya pues está la situación de un hijo, lo que debemos hacer es orar por ellos. Tampoco cogerlos a la fuerza y forzarlos de que definitivamente tienen que sí o sí hacer lo que yo digo y van a la iglesia porque sí. Orar por ellos de manera sabia, esperar en el tiempo del Señor, porque aun cuando estemos viendo algo totalmente contrario a lo que estamos orando, eso no significa que debamos de fallecer en la oración. También hablamos aquí, cuando se habla de la familia sobre la roca, hablamos de los matrimonios, no solamente centrándonos en la parte de los hijos, esa es una parte importante, pero también los matrimonios. La esposa
permanecer orando, firme en la oración hacia su esposo, sin importar si este varón es un hombre totalmente incorrecto, una persona que no tiene a Dios para nada, pero debemos permanecer orando porque la palabra nos enseña, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Las madres orando por los hijos, las esposas por los esposos, esposos que tienen mujeres inconversas, quizás mujeres que están en el pecado, pues si el hombre consciente orar por ella, podrá ver el resultado de su oración, porque sabemos que la familia está siendo el objetivo del enemigo desde todos los frentes, desde los matrimonios, las relaciones entre esposos, las relaciones entre padres e hijos, pero la palabra lo dice. La palabra es clara cuando nos dice que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. O sea, el Señor no se ha olvidado de la promesa que ha hecho a las familias de la tierra. Y nosotros no solamente debemos orar por nuestro hogar, pues si en mi hogar de pronto mis hijos están caminando bien, mi esposo le sirve al Señor, o mi esposo es un hombre pues que quizás no asiste a la iglesia, pero es un hombre que no se porta mal. Excelente, pero de todas maneras debemos mantenernos unidos en oración por nuestro hogar y por los hogares de la tierra, por las familias de la tierra, por tantos niños que quizás son abusados, niños que son adoptados por parejas del mismo sexo, personas que quizás ven a los niños muchas veces ya en las escuelas les están empezando a inculcar la ideología de género, la confusión y todo este tipo de cosas. Estamos llamados a orar por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, aún por los adultos jóvenes, los hijos, las madres que tienen ya hijos de 25, de 26 y que quizás esos hijos se han mantenido sanos aún y no han ido al mundo a buscar lo que no se les ha perdido. Orar por ellos para que Dios los guarde de amistades, de personas que quizás puedan encaminarlos por un camino diferente y puedan echar a perder el propósito que Dios ha establecido en sus vidas. Entonces oramos al Señor porque sabemos que Dios tiene propósito con la familia, porque desde Adán y Eva, aquellos que desobedecieron lo que Dios les había establecido, les había dicho, de todo árbol del jardín pueden comer menos de aquel, del árbol de la vida, del bien y el mal, y sin embargo ellos desobedecieron. Por la desobediencia de unos cayeron muchos. Entonces mantengámonos obedientes en los principios de la palabra, creyéndole al Señor sin importar lo que estemos viendo. Nuestros ojos naturales no pueden ver lo que en lo espiritual el Señor tiene para nosotros, porque Él dice, tiene grandes y abundantes promesas, ricas promesas. Sus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Sigamos creyendo, perseveremos en la oración, creamos que lo que el Señor ha dicho, Él lo cumplirá. Le damos gracias al Señor por este tema de la familia, porque sabemos y creemos que la familia es el diseño que Dios estableció y que debemos orar para que el enemigo no siga destruyendo las familias, el diseño que Él estableció en la tierra. Padres e hijos, abuelos y familiares, aún las relaciones familiares que estén destrozadas, oremos por esas relaciones familiares, porque no solamente son padres e hijos, también la familia extendida, tíos, relaciones que se han roto, relaciones que se han dañado. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora oramos, Padre Celestial, por cada una de las familias aquí conectadas, Señor, por cada una de las familias representadas, Dios. Yo oro, Padre Celestial, para que tú en esta hora, Señor, operes, Señor, esos milagros, Padre, toda relación entre padres e hijos que se haya dañado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos por sabiduría para las madres que tienen hijos que quizás no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos creyendo que aunque no estemos viendo en nuestros hijos que ellos te buscan, Señor, ellos te servirán. En el nombre poderoso de Jesús, creemos en la restauración de los matrimonios, Padre. Oramos, Señor, por las familias, Señor. Oramos por las mujeres que están embarazadas, Señor. Enviamos palabras sobre esos niños, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro porque cada madre, Señor, se afirme en tu palabra, Señor, porque ellas verán, Señor, el deseo cumplido de su corazón, que sus hijos te servirán en el nombre de Jesús. Crea, mi hermana, de que sus hijos le servirán al Señor, no importando las circunstancias. El Señor en algún momento se revelará a sus vidas. Oramos por los esposos inconversos, Padre, en el nombre de Jesús. Enviamos palabras, Señor, sobre los esposos que no te conocen, aun si estuviere pecando, Señor. Tu palabra dice, Padre, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Señor. En el nombre de Jesús oramos
oramos por la conversión de los padres de mi hermana Mayerly Tayún, Señor. Creemos, Padre, de que ya tú estás haciendo la obra en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que se conectaron en esta noche, Dios mío. Yo creo y sé, Señor, que tú estás obrando, Dios mío, que el propósito tuyo es salvarlo, Señor, no queriendo que nadie se pierda, Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo creo, Padre Celestial, por cada una de las personas aquí conectadas, Señor, sea cual sea la petición que cada uno tenga, Señor, aun si no tiene relación con la familia, peticiones de sanidad, Señor, oramos en el nombre de Jesús, Señor, porque tú estás obrando, Padre, tú estás obrando en los cuerpos, Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en el nombre de Jesús, Señor. Enviamos palabra de sanidad, Señor, sana a aquel que está enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor amado, por aquellas jóvenes, Señor, que quizás están orando por un esposo, Señor, por el idóneo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que seas tú, Señor, revelándote a aquel varón, Señor, y ellas puedan elegir según el propósito tuyo, Señor. Oramos por cada necesidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, porque seas tú, Señor, conforme a la necesidad de mis hermanos, Padre, obrando en el nombre de Jesús, Señor, porque sé, Padre, de que tú eres un Dios de lo imposible, Señor, y aquello que quizás no estamos viendo ahora, Señor, lo hemos de ver. Padre, sopla sobre todo valle de huesos secos, en el nombre de Jesús, Señor. Yo creo, Padre, la palabra, Señor, de que si tú levantaste un valle de huesos secos, Señor, cuánto más no lo harás, Padre, en las vidas que quizás hoy vemos perdidas, Señor. Las familias son tuyas en el nombre de Jesús, Señor, y yo creo, Señor, de que tú estás obrando poderosamente, Padre. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y el poder, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada hermana y hermano que se conectaron. Les saludamos, Señor, les abrazamos, Señor, los rodeamos en oración en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en las vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo estás haciendo, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, porque sabemos de que tú lo has hecho, mi Rey, mi amado Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por la vida de la pastora Abigail Coyoy, Señor. La bendecimos desde aquí, desde Barranquilla, Padre. Bendigo a cada hermana que se conectó en esta noche, Padre. Bendecimos sus familias, Padre. El propósito tuyo en sus vidas, Señor, se cumplirá. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy la gloria, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada vida, Señor, por este ministerio profético, vientos de gloria del Espíritu Santo, Señor. Este es un ministerio, Señor, que se ha levantado con un propósito grande, Señor. Bendecimos a la pastora Abigail, Señor. Bendecimos al pastor Mauro. Bendecimos los padres de la pastora Abigail, Señor. Bendigo cada uno de los hermanos y ministros que hacen parte, Señor, de este ministerio, de esta congregación poderosa en Quetzaltenango, Guatemala, Dios. Bendice la nación de Guatemala y cada nación conectada aquí sea bendita en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos a Colombia, bendecimos a cada hermana y hermano conectado en esta noche, Dios mío. Se van llenos de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda carga que hayan traído mis hermanos en esta hora, Padre, se va, Señor. Toda oración contraria, Señor, todo rezo, todo aquello que haya sido puesto, Señor, por el enemigo que se haya levantado, Padre, para derribar a mis hermanos, Señor, queda cancelado y sin poder en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba. Bendito, bendito, santo, santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Bendiciones, mi amada María Aurora Suárez Navarro. Recibe un fuerte abrazo desde aquí, desde Barranquilla. El poder y la manifestación del Señor se hagan evidente en cada una de sus vidas. Gracias, Señor, a ti siempre sea toda la gloria y toda la honra. Bendecimos el programa Semillas de Fe, Señor. Bendecimos la página Amamos tu presencia, Rey Jesucristo, Señor. Y bendecimos y rodeamos en oración el ministerio profético Vientos de Gloria del Espíritu Santo, Señor. Cada una de las personas que se conectaron en esta noche y las que verán la transmisión, Señor, las bendecimos, Señor, de manera especial las cubrimos, Dios. Tú conoces cada necesidad, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.
Les amo en el amor de Cristo. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Barranquilla. Mi nombre es Mabel Cárdenas. Un fuerte abrazo. Que el Señor les continúe bendiciendo. No se pierdan ninguna de las transmisiones de Amamos tu Presencia, Rey Jesucristo. El programa Semillas de Fe. Ya saben, los lunes y los jueves con la pastora Abigail. Estos poderosos espacios donde se comparte la sana doctrina y la palabra de Dios. Porque somos la generación que ama a la presencia del Rey Jesucristo, y nuestro único deber como hijos de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque amamos las almas. Un fuerte abrazo para cada uno y que el Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones.